Amigos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Reciban un saludo fraternal, afectuoso, en medio de este tiempo tan difícil por el cual el mundo entero está pasando. Tiempos de enfermedad, tiempos de pandemia, tiempos de aflicción. Esperando que cada uno de ustedes sea fortalecido en el Señor y que cada uno de ustedes esté atravesando esto con la ayuda de Dios, confiando en Él, o aquellos que no conocen a Dios, pues meditando seriamente acerca de sus caminos. Reciban un saludo afectuoso, fraternal. Y el día de hoy quiero traer el análisis de unos audios que tienen que ver con un pasaje en la Escritura que encontramos en el capítulo 2 de Hechos, entre los versículos 37 y 41. Quisiera primeramente leerles cómo dice la Biblia. Quisiera leer estos pasajes para que nos quede como primera parte del video, nos quede perfectamente claro lo que dice la Biblia. Voy a leer este pasaje, Hechos capítulo 2, del 37 al versículo 41. Escuchemos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, esto es lo que dice la Escritura. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Esto es lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, de los versículos 37 al 41. Teniendo claro lo que la Escritura dice, habiéndolo oído y viendo lo que la Escritura dice, quiero que ahora pongamos atención a unos audios que son el material que hoy traigo en este video. Unos audios del señor TC. Unos audios donde él, en base a estos pasajes que acabamos de ver, él explica algunas cosas bajo su muy particular forma de verlos y entenderlos. Obviamente, lo que expresa el señor TC es lo que expresa su secta. Son las doctrinas que enseñan en su secta. Y por lo tanto es importante que entendamos, que conozcamos si lo que este señor está enseñando es correcto o no. Vamos a poner el primer audio, que es un audio muy pequeño, son 30 y tantos segundos. Vamos a ponerlo y vamos a escuchar con atención. Y al final de él, yo mencionaré algunas cosas interesantes de esta pequeña porción de un audio de sus videos. Escuchemos. Pedro dijo a la gente mayores de edad que habían creído y preguntaron: ok, ¿qué necesito yo hacer para ser salvo, para recibir perdón de pecados? Dime, yo ya creo. El Espíritu Santo, el Consolador, Dios Todopoderoso, le dice a Pedro: diles que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ya habían creído. ¿Y ahí quedó la cosa? No. El Espíritu Santo sigue hablando a través de la boca de Pedro. Diles que se arrepientan y que sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Ese fue el primer audio. En este primer audio encontramos algunas cosas muy particulares que menciona el señor TC.
lo que él nos deja ver es que después de que Pedro les predica a estas 3,000 personas el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, después de que Pedro les predica, todos conocemos la reacción de estos hombres. Dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hicieron una pregunta. Bueno, el señor TC está explicando lo que todo esto significa. Y él dice que estas personas ya habían creído. Escuchemos. El señor TC dice que estas personas, cuando hicieron la pregunta ¿qué haremos?, dice que la hicieron porque ya habían creído, es decir, eran creyentes. Ahora, para que esto quede perfectamente claro, voy a poner nuevamente el mismo audio y voy a ir deteniéndome para enfatizar las 3 ocasiones en las que el señor TC menciona y ratifica que estos hombres ya eran creyentes, aunque no eran salvos. Vamos a escucharlo. Pedro dijo a la gente, mayores de edad que habían creído. Ahí está. Esta es la primera ocasión. Pedro dijo a la gente, mayores de edad que ya habían creído. Aquí vamos. La primera ocasión en la que él menciona que estas personas ya habían creído. Continuamos. Y preguntaron, ok, ¿qué necesito yo hacer para ser salvo? Es decir, estas personas ya habían creído y preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Biblia dice que preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Muy bien, continuamos. Esta es la segunda ocasión en la que TC dice que estas personas ya habían creído. Continuamos. Para recibir perdón de pecados. Dime, yo ya creo. El Espíritu Santo, el Consolador, Dios Todopoderoso, le dice a Pedro, diles que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ya habían creído. Vemos aquí, otra vez, se menciona en otras 2 ocasiones, que ya dice que el Espíritu Santo les dijo, predícales porque ya habían creído, que se arrepientan porque ya habían creído. Nuevamente, otra ocasión en la que menciona que ya estas personas eran creyentes. Terminamos de oír el video. ¿Y ahí quedó la cosa? No. El Espíritu Santo sigue hablando a través de la boca de Pedro. Diles que se arrepientan y que sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Aquí ya este es el primer audio y es claro. El señor TC nos manifiesta que estas personas, nos dijo en 3 ocasiones que estas personas que preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? Dice que ya eran creyentes. Muy bien. Vamos a ver un segundo video que en esta ocasión lo voy a dividir en 5 o 6 porciones para que el video no se haga tan largo. Voy a mencionar solamente 6 porciones de este audio y me iré deteniendo al mismo tiempo para ir explicando las cosas y finalmente haré una aplicación de lo que el señor TC hace. Vamos a escuchar el segundo video. Vamos a poner atención. Dice TC, los 3,000 de Hechos 2 en el... Muy bien. Comienza diciendo, dice no TC. Quiero explicar lo siguiente. Este audio corresponde a un comentario que está haciendo una persona que entró al chat del señor TC a dialogar y a participar conforme a lo que el señor TC habla en sus videos. Entra esta persona de nombre no TC. Curiosamente, se parecen mucho el señor TC o el señor Tino, que de aquí en adelante lo voy a mencionar como Tino, y el invitado que entra al chat de nombre no TC. Bueno, este no TC entra y comenta. A raíz de sus comentarios es que el señor Tino empieza a explicarle a no TC su versión
de Hechos 2, 37 al 41. Habiendo explicado esto, vamos a oír lo que este diálogo, en este diálogo expresa. Del verso 37, aún no creí. Vamos a oírlo nuevamente desde el principio para entender, ya que di la explicación de Noti-Sí y de Tino. Vamos a oír lo que acontece. Dice Noti-Sí, los 3,000 de Hechos 2, en el verso 37, aún no creían en Jesús. Hasta el verso 41 creyeron en Jesús. Bueno, yo no sé. Correcto. Una vez que ya entendimos que hay una persona que está participando en el chat que se llama Noti-Sí y entendemos que el que está hablando, el que está llevando el video es el señor Tino, muy bien. Ahora, Noti-Sí le plantea y corrige a Tino que esas personas a las que él se está refiriendo no eran creyentes, sino hasta el verso 41. Eso es el señalamiento que hace, es la acotación que hace Noti-Sí. ¿Por qué? Porque como ya vimos en el primer audio, Tino recalca que ya eran creyentes. Sin embargo, al escuchar esto, Noti-Sí entra y participa y le corrige las palabras de Tino y le dice, no, esas 3,000 personas no eran creyentes. Cuando ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 37, le dice, no eran creyentes. Esas personas fueron creyentes hasta el versículo 41, cuando dice la Biblia que recibieron su palabra. Hasta ahí es la anotación que le hace Noti-Sí. Tino empieza a explicar su forma particular, le empieza a contestar y le empieza a explicar cómo ve él las cosas. Escuchemos. Vamos a recorrer un poquito el audio. Más adelantito vamos a escuchar para que nos quede claro lo que Tino piensa al respecto. Estamos aquí preparando el audio. Vamos a escuchar a partir de aquí un poquito. A ver, pongamos atención. ¿Me entiendes? Es lo mismo de la gente, porque el que pregunta es porque cree. El que no pregunta le importó poco. Él se va. Él se va. Aquí está diciendo Tino, está explicándole a Noti-Sí que el que pregunta es porque cree. ¿Por qué dice eso Tino? Porque estos hombres preguntaron, ¿qué haremos? Y con la paráfrasis que hizo Tino, que diciendo, bueno, ¿qué debemos hacer para ser salvo, verdad? Para Tino, esa pregunta significa que ya habían creído, y lo dice, y como lo vamos a oír en los demás segmentos, él lo recalca muchas veces. El que pregunta es porque ya creyó. Sigamos escuchando. No va a preguntar nada, ¿por qué? Porque no está interesado. Así que mi amigo Noti-Sí, tú estás diciendo, los 3,000 en el capítulo 2 de Hechos, aún no creían. No, sí creían, mi amigo. Ahí lo deja muy claro. Noti-Sí le está diciendo que aún no creían, pero Tino dice, no, sí creían. Para Tino los está manifestando como ya creyentes. Escuchemos. Tú quieres decir que no eran salvos. Tú quieres decir que no eran salvos. Pero sí creían. El que pregunta cree. Nuevamente la misma idea. El que pregunta, cree. Esa parte es importantísima porque Tino, esa es la base de Tino para afirmar que estas personas eran creyentes. ¿Por qué? Porque hicieron la pregunta, ¿qué haremos? Y acaba de mencionar algo. Dice, lo que no eran salvos, pero si ya eran creyentes. Eso lo está recalcando
el señor Tino, como lo acabamos de escuchar. Pero vayamos a otra parte del video, más adelante, a seguir comentando. Vamos a recorrerlo un poco, vamos a irnos aquí. Escuchemos. Tú lo que quieres decir es que esta gente, los 3,000, no eran salvos. Ok. Tino le señala ahora a Notici que lo que él entiende, lo que Tino entiende que quiere decirle Notici es que no son salvos. Y es correcto. Lo que Notici le está manifestando es que esas personas no eran creyentes y por lo tanto no eran salvos. Veamos la explicación de Tino. Eso sí, yo estoy de acuerdo, no eran salvos. Pero sí habían creído. Nuevamente la idea constante de todo este video. Ahora Tino acepta que es verdad que no eran salvos, pero dice, pero sí eran creyentes, sí habían creído. Continuamos. Porque el que no cree no va a preguntar, mi amigo. Nuevamente, la base de su afirmación. El que cree, pregunta. El que no cree, no pregunta. Continuamos. Y los que habían creído preguntaron. Varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué pregunta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Porque creyó o no creyó? Aquí acaba de decir algo muy importante. Dice, y los que habían creído dijeron. La Biblia no dice eso. El versículo 37 de Hechos 2 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero ¿cómo lo leyó o cómo lo manifiesta Tino? Dice, que los que habían creído dijeron, ¿qué haremos? Es evidente que Tino está agregándole a la escritura una parte, los que habían creído. Y eso no dice la Biblia. Estamos entendiendo el énfasis en las palabras de Tino. Él está afirmando que estas personas ya habían creído, pero que no eran salvas. Más adelante entenderemos por qué Tino hace esto. Continuamos, vamos a la otra sección más adelante. Vamos a recorrer el video. Un poquitito. Aquí estamos. Vamos a poner atención. Ahora, te parece que estás un poquito confundido, mi amigo Notici. Te lo digo. Ahora está diciendo que Notici está confundido. Escuchemos. Digo con todo respeto. No eran salvos, no eran salvos. Vuelve a decir, es correcto, no eran salvos. Pero acuérdense que él ya había dicho que ya eran creyentes, que ellos ya creían. O sea, la idea que está metiendo Tino, la idea que quiere dejar plantada como enseñanza de Tino es que estas personas ya eran creyentes, pero no eran salvos. Empecemos a entender. Sigamos escuchando. Habían creído. Habían creído. Ahora, pon atención. Si no creían, ¿por qué Pedro les iba a decir arrepiéntanse? No. Estas son las deducciones, son la manera de razonar, son la forma de razonamiento de Tino. ¿Sí? Si no habían creído, ¿por qué Pedro y los demás apóstoles les dicen que se arrepientan? Esta es la lógica de razonamiento de Tino. Escuchemos. Creyeron. Yo no le voy a decir a una persona que no cree y arrepiéntete. En primer lugar, no cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no tengo que decirle nada, porque no cree. Muy bien, la misma idea. No tengo que decirle nada porque no cree. Pero al momento de que Pedro les dijo, hagan esto, es porque ellos ya creían.
como notemos, es la misma idea, la misma constante. Vamos más adelante. Vamos más adelante. Poquitito. Listos. Escuchemos. Esta gente sí creyó. Nuevamente, esta gente sí creyó. Lo que tú quieres decir quizás, no sé, dímelo. ¿No eran salvos? No, no eran salvos. Porque si fueran salvos, Pedro no les hubiera dicho, arrepiéntense, ¿por qué les va a decir si ya son salvos? La misma idea. Estos ya eran creyentes, pero no eran salvos. La misma afirmación de todo el video de Tino. ¿Me entiendes? Esta gente creyó y no eran salvos, pero eran creyentes. Y Nuevamente, esta gente creyó, pero no eran salvos, pero ya eran creyentes. les dice Pedro, bueno, arrepiéntanse. Si has creído, arrepiéntete. Porque si tú dices que no creyen, pues no se van a arrepentir, mi amigo. No te sí. Dices tú, hasta el verso 41 creyeron. No, hasta el verso 41 fueron bautizados. Tino dice, no, hasta el verso 41 fueron bautizados. Es verdad, la Biblia dice en el versículo 41 que fueron bautizados, pero dice algo muy interesante, que eso no lo menciona Tino. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:41? Dice lo siguiente, así que, como conclusión, después de toda la predicación de Pedro y toda la explicación que se dio y todos los eventos y aún la pregunta y todo lo que Pedro les dijo, termina el verso 41 así. Así que, como una conclusión, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Antes de ser bautizados, ¿qué pasó? Recibieron su palabra. Esto es lo que el invitado que está participando en el chat, Notici, le está haciendo ver a Tino. Hasta que recibieron su palabra es cuando creyeron. La Biblia enseña en otros pasajes que recibir, por ejemplo, en Juan 1, 11 y 12, habla de que, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, habla de que recibir a Cristo, está diciendo ahí, porque dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, y luego dice, ¿qué es eso? A los que creen en su nombre. Recibir es creer. Cuando alguien recibe la palabra es porque la ha creído en su corazón. No se refiere a que la oyeron, porque ellos ya la habían oído, ¿sí? Pero cuando recibieron la palabra, es decir, el Evangelio, cuando recibieron todas las palabras que Pedro les dijo, hasta ese momento creyeron. Por eso lo que Notici le está explicando a ti, ¿no? Es correcto. En el verso 37 no eran creyentes, es verdad, no eran creyentes, por lo tanto no eran salvos. Hasta el verso 41 recibieron su palabra, hasta ahí creyeron. ¿Qué creyeron? Las palabras que Pedro les había dicho. El Evangelio, ahí lo creyeron. Posteriormente a que creyeron, la Biblia nos deja ver lo siguiente, fueron bautizados. Es decir, después de que creyeron, fueron bautizados. Muy interesante. Pero veamos cómo concluye Tino. Pedro les enseña el esqueletón de los pasos. Ok, ya vimos, vamos a ver cómo termina esta porción. Vamos a recorrerlo ya para finalizar. En esta parte que estoy recorriendo, Tino incluye ahí un ejemplo con los católicos, ya habla de los niños bebés, cómo son bautizados, que no es relevante para lo que nosotros estamos estudiando. Por eso me voy hasta esta porción. Ya al final del audio, que creo que es lo más destacable, me voy hasta la última parte para ver cómo concluye Tino su respuesta a Notici. Bueno, vamos a ver, estamos ya por terminar. Aquí estamos. Vamos a escuchar lo que aquí dice.
Pongamos atención cómo concluye la respuesta a Tino. ¿Me entiendes? Yo no sé por qué entraste con esto, Notici, pero yo te entiendo. Bueno, Tino termina diciendo, pues no entiendo por qué entraste, Notici, por qué comentas esto. Obviamente, el que no entendió nada es Tino. Es muy claro lo que el invitado Notici, que no sé si sea hombre o mujer, yo supongo que es hombre, él está mostrando, le está explicando que esas personas de Hechos 2 del 37 al 41, esas 3,000 personas que aquel día se bautizaron, cuando dijeron, ¿qué haremos? Le está explicando, no, ahí no eran creyentes. Por lo tanto, no eran salvos. Como bien dice Tino, no eran salvos. Nada más que la gran diferencia es que Tino afirma, como ya lo vimos 1000 veces durante estos pequeños videos, estas pequeñas porciones que les he mostrado, 1000 veces repite que ellos ya habían creído, que eran creyentes, mas no que eran salvos. A lo que Notici, el invitado, le explica que no eran creyentes, no eran tampoco salvos. Hasta el verso 41 que reciben su palabra, hasta ahí fueron creyentes y es cuando entonces fueron bautizados. Muy bien. ¿Por qué la intención de mostrar esto? Porque Tino enseña la siguiente doctrina. Creer no es suficiente. Creer no salva a nadie. Hasta que no se bautice la persona, hasta que no salga del agua, esa persona es salva. Antes de eso, no. Aunque una persona crea en Jesús, aunque una persona crea que Jesús murió por ella en la cruz, que derramó su sangre y entregó su vida para pagar la culpa por sus pecados, aunque una persona crea eso, aunque una persona crea que Jesús resucitó para darle vida nueva y vida eterna, aunque una persona crea, aunque ya se haya arrepentido, aunque ahora haya puesto su fe y su confianza en Jesús, Tino enseña, esa persona no es salva hasta que no salga del agua del bautismo. Por eso, Tino 1000 veces enfatiza que estas personas ya eran creyentes, pero no eran salvos. ¿Por qué lo hace? Para justificar su enseñanza de que creer no es suficiente. Y esto es una herejía. Pero como lo hemos visto en el audio, ¿cuál es la base de Tino para decir que estas personas ya eran creyentes? La pregunta que hicieron. Para él, como lo acabamos de escuchar, el que cree, pregunta. Los que no creen, no preguntan. El razonamiento que él agarra es, estas personas preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Qué vamos a hacer para ser salvos? Este hecho, Tino dice, ya eran creyentes, pero no eran salvos. Pero, ¿eso es correcto según la Biblia? Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. El pasaje del carcelero de Filipos. Este pasaje derrumba por completo la idea errónea, el fundamento equivocado, erróneo y engañoso de Tino. Vayamos a Hechos capítulo 16, versículo 30. Todos conocemos este pasaje. Ahora veamos lo que el carcelero expresó. Y sacándolo